Hola, ser divino. Hoy vamos a hacer un video diferente. Por favor, colócate los auriculares si puedes. Nunca lo hagas cuando estás manejando o estás haciendo algo que tiene que llevar la concentración. Algunas personas pueden hacerlo. En mi caso no, pero quizás en el tuyo sí. Si, si puedes estar escuchando y al mismo tiempo estar trabajando en lo que tienes que trabajar, sensacional, ser divino. Porque lo que voy a intentar con este video y este audio más que nada es ir contándote ciertas cosas que aunque no te des cuenta ni lo que estés escuchando, quiero comentarte que tu espíritu sí lo escucha, que tu mente también lo escucha y que de una manera que como te digo, sin que te des cuenta, vas reprogramando esas creencias que tienes de la vida completa. Todas las tenemos, seres divinos. Así que no te sientas ni poco ni mucho, porque este trabajo de autoconocimiento es para siempre. Y cuanto más lo hagas, y más derrotas tengas, y más ganancias tengas, y más te des cuenta de las mismas, más auténtico serás y más expandida estará tu conciencia. Así que voy a comenzar. Quiero entonces que respires profundo conmigo. Como te dije antes, y disculpa que me haya olvidado, puedes dejar este audio prendido en tu televisor, irte a trabajar y dejarlo que permanezca en tu casa. Voy a ir a estar haciendo, si puedo, uno por semana en diferentes áreas de la vida. Vamos a trabajar en la prosperidad, en la salud, en montones de cosas. Y después simplemente lo puedes dejar que siga emitiendo su vibración en tu hogar, en ese hogar que es tu casa, que es tu centro y es sagrado. Y si al mismo tiempo puedes ir escuchando en tu otro hogar, que es tu cuerpo, magnífico. ¿Sí? Muy bien, ahora sí comienzo. Respira profundo e imagina que en este instante todo se detiene y puedas escuchar inclusive aquellos ruidos tan lejanos, inclusive hasta tu latido de tu propio corazón. Quiero que entiendas que la felicidad, ser divino, no es algo que se pueda comprar, ni acumular, ni tampoco conquistar, porque la verdadera felicidad está mucho más allá de todas estas cuestiones. La verdadera paz es una experiencia espiritual vivida con amor, con gracia, con gratitud, aun cuando afuera en el mundo todo parezca apresurado o incierto. Ser espiritual no es escaparse de la vida, ni mucho menos volverse indiferente, porque la verdadera espiritualidad es auténtica, es todo lo opuesto a aquella especie de mezquinidad espiritual. Tampoco se trata de quien tenga razón o quien gana una discusión religiosa o espiritual, sino se trata de reconocer que en cada guerra, sea interna o externa, siempre hay heridas de ambos lados y que el dolor de la otra persona, ser divino, es tan válido y profundo como el tuyo. Y cuando comprendemos esto, dejamos de medir la vida en términos de derrotas y victorias, porque la espiritualidad real se sitúa por encima de los recortes, de las pérdidas y de los tropezones. Porque sí, tropezamos y tropezamos muchos, caemos constantemente, ser divino, incluso cuando estamos muy iluminados, entre comillas. La diferencia es que cuando estás ya caminando más en la luz, vas a descubrir rápidamente que has estado tropezando
y vas a aprender. Y la diferencia es que cuando estás tan en la oscuridad, ni siquiera te darás cuenta que estás cayendo. Por eso quiero hoy invitarte a abrazar esa verdad. Tu camino no tiene que ser perfecto para ser sagrado, ser divino. Cada caída, cada pausa, cada lágrima puede convertirse en semilla de comprensión, siempre y cuando la riegues con amor y con gratitud. Entonces, cuando miramos esa felicidad desde el alma, no es tan una meta lejana, sino que te das cuenta que es un estado que cultivas en cada respiración. Repito, es un estado que cultivas con cada respiración. Ser divino, no te olvides que tú respiras 1.000 millones de veces por minuto y tú cultivas la felicidad con cada respiración, porque estás vivo, estás viva. Y la espiritualidad no se trata de un traje que nos ponemos, sino que es todo lo contrario, es un latido silencioso que nos recuerda que somos mucho más grandes que el miedo, somos mucho más profundos que cualquier culpa que tengas y somos mucho más eternos que cualquier derrota. Entonces comencemos este audio de limpieza energética y si puedes ponte tus manos sobre tu corazón en este momento y repite conmigo o repite en silencio. Hoy elijo vivir este minuto con amor, con gracia y con gratitud. Ahora voy a comenzar a hablar sobre muchos temas. No te preocupes, ser divino, si no lo vayas entendiendo. Simplemente escucha. Si puedes descansar y ponerte en un estado de energía baja, en una energía alfa, puede ser que estés tranquilo o por dormir quizá, no importa. Y si no lo entiendes, repito, ser divino, esto no es para que lo entiendas, es para que tu mente, tu subconsciente, se vaya reprogramando con nuevas creencias. Comencemos. La fuerza física no puede soportar permanentemente el impacto de la fuerza espiritual, porque la fuerza espiritual es lo que mueve el mundo. Entonces mantén siempre tus pies en el suelo, pero deja que tu corazón se eleve tan alto como pueda. Hay que tener sueños, anhelos, y dejar que esos sueños y anhelos te guíen en la vida. Y si pudieras leer la historia secreta de alguno de tus enemigos, que espero que no los tengas, pero si los tienes, déjame decirte que en esas historias también hay mucho dolor y sufrimiento, inclusive para desarmar cualquier hostilidad. Porque no hay nada bueno en recrearse en las emociones de enojo y de venganza. Así que por favor, ser divino, suelta todo eso en este momento. Te doy un segundo. Tu cuerpo forma un todo inseparable con el universo. Cuando está perfectamente sano e íntegro, tú te sientes en un gran estado de expansión. Nunca te olvides eso. La felicidad también no se puede, como te dije, poseer, ganar, consumir, sino que la felicidad es una experiencia de vivir el minuto a minuto con gratitud. Entonces, preséntate siempre delante de la vida con el presente. No vayas hasta el pasado, eso ya está. Tampoco te preocupes por el futuro. Eso déjale la preocupación a tu yo del futuro. Conéctate, ser divino, al presente, a dar las gracias y al amor que tienes que tener
hacia ti mismo. Porque el mayor misterio de la existencia es exactamente la existencia misma. Y tú no solamente sos un cuerpo físico con el cual te identificas, sino que tu estado esencial es un campo de infinitas posibilidades energéticas. Y tú tienes el control sobre esa energía. Así que pon tu parte para que puedas cambiar todo aquello que quieras cambiar. La búsqueda de la espiritualidad no es un beneficio añadido a nuestra vida, como que algo que te embarcas si tienes tiempo o si simplemente tienes una especie de inclinación por lo espiritual. No, ser divino, no. Tú eres un ser espiritual haciendo una experiencia terrenal. Por lo consiguiente, tu espíritu constituye y construye tu ser material. Préstale, por lo tanto, mucha atención. Porque el intelecto es algo frío y una idea meramente es una idea intelectual que nunca estimulará el pensamiento de la misma forma que una idea espiritual. Porque existe la inteligencia espiritual, como existe la inteligencia intelectual, pero inclínate siempre por lo que direcciona tu espíritu, tu intuición y fundamentalmente tu ética y tu moral. La espiritualidad es lo opuesto a todo lo mezquino. Es la capacidad de entender que cada guerra es perdida y ganada por ambos bandos y que el dolor de alguien más es tan o más significativo que el tuyo propio. Por lo tanto, la espiritualidad está por encima de derrotas y de recortes. Vas a tropezar una vez y otra vez y vas a caer constantemente. Y eso no significa que no tienes espíritu elevado. Significa que eres un ser humano pronto y evolucionado para comenzar a ser un ser divino. El amor es tu esencia, es fuego espiritual. Es lo que tiene que dirigir tu conducta, ser divino. Porque una vida libre de riesgos está lejos de ser una vida sana. A veces nos cuesta asumir riesgos, pero es la única manera de crecer, ser divino. Y todo aquel que vive en armonía con eso y que consigo mismo, también vive en armonía con el mundo. Y cuando encuentres paz interior, que la tienes, vas a darte cuenta que el mundo también te mira con mucha paz y te abraza con mucho amor. También entendemos que el hombre no puede vivir sin placeres y por lo tanto es necesario que no te vuelvas adicto a esos placeres carnales. Trasciéndelo, ser divino. Primero conéctate con tu propia paz y con tu poder de ser divino. Y todo aquello que sea adictivo, fanatismo, y que no te permita actuar en libertad y en desapego emocional, por favor, ser divino, te retiras, agradeces, le haces la reverencia, date la vuelta y continúa tu camino. Porque la madurez es también la habilidad de pensar, de hablar y mostrar tus sentimientos, pero siempre dentro de los límites de la dignidad. La medida de tu madurez es lo espiritual que puedes llegar a ser inclusive frente a todas las frustraciones de la vida. Y esa madurez emocional es lo que te va a permitir ser feliz y trascender la racionalidad. Todo aquello que experimentas como realidad material nace en un reino invisible, mucho más allá del espacio y del tiempo, y es un reino consistente en energía e información.
Nunca te olvides de eso. Y que el milagro no es volar en el cielo o andar en el agua, sino que el milagro es andar en el suelo, en paz y en el cielo. Y una madre puede ver a su recién nacido como una persona maravillosa y respetable. Y a través de esa percepción ese niño crecerá para volverse una persona maravillosa y respetable, lo cual es uno de los grandes misterios del amor. Y cuando uno pone empeño en criar a los hijos con esa mentalidad saludable, el tiempo los va a recompensar. Porque la influencia de los padres en el desarrollo de un hijo es innegable. Y si tú no tienes hijos, todo aquello que tú consideres hijo está dentro de este mantra. Es una persona maravillosa, especial y solamente es producto de tu amor. Para experimentar cada día la espiritualidad, necesitas recordar que eres un ser espiritual grandioso y potencial. Simplemente estás pasando por un tiempo en este cuerpo humano que tú mismo aceptaste. No te olvides de eso, por favor, ser divino. También da muchísima importancia a la amistad, siempre que te permanezca y te ayude a permanecer al centro de ese viaje espiritual. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia evolución vital y cada uno pasa por diferentes pruebas que son únicas y desafiantes. Pero ciertas cosas son comunes y aprendemos cosas de las experiencias también de los demás. Porque sí, es un viaje espiritual individual, pero todos estamos en un mismo destino de crecer y de evolucionar. Y todos somos, en definitivamente, uno solo y de una sola fuente. Por lo tanto, permanécete conectado con tus afines, con tus seres divinos. La madurez espiritual también debe ser muy consciente de uno mismo y consciente del Dios, de ese Dios que también está con su chispa en tu propio espíritu. Eres flexible, eres espontáneo, eres desapegado y amable con los demás. Nunca te consideres prisionero de nada, ni de culpas, ni de tus propios conceptos o ideas o creencias limitantes. Nunca seas esclavo de ti mismo. Por favor, ser divino, vive la vida y disfrútala día a día. Porque todo, te guste o no te guste, todo lo que te está sucediendo en este momento es producto de las decisiones que has tomado en el pasado. A veces eso duele entenderlo, pero tu presente no deja nunca de ser el resultado de otros momentos presentes que ya han ocurrido. Son las decisiones y son las consecuencias. Y tú puedes aceptar eso y mucho más. Aprende, ser divino. Aprende de los errores porque para eso estamos aquí. La vida te da un montón de tiempo para hacer lo que quieras si siempre te quedas en el presente. Por favor, ser divino, vive en el aquí y en el ahora, porque esa es la clave de la felicidad. La humildad, tampoco nos pienses que la humildad no es cobardía, es serenidad. Y la mansedumbre no es debilidad. Y la humildad y la mansedumbre son de hechos poderes espirituales. Porque cuando uno se entrega de cuerpo y alma a sí mismo primeramente, no es una persona débil, sino todo lo contrario. Hay que ser muy valiente para mirarse al espejo y enfrentarte con tus propias sombras. Y yo te estoy felicitando, ser divino. Eres mágico y poderoso. Y tus decisiones siempre van a determinar tu futuro. Por lo tanto, no te obsesiones. Tampoco reflexiones mucho. Simplemente aduéñate de tu vida y vívela.
como tú quieras vivirla, con tu propia identidad. Al igual que una vela que no se quema sin fuego, los hombres tampoco pueden vivir sin esa vida experimental, bendita y sagrada. Así que disfrútala. Porque la felicidad depende de lo que puedas dar y no de lo que puedas conseguir o lograr. Sé altruista y sé beneficioso. Y fluye con cualquier cosa que se te ocurra. Deja tu mente libre, ser divino. Acepta que simplemente se estás viviendo un tiempo que es transitorio. Porque como te dije antes, el viaje espiritual es individual y personal. Y no puede ser organizado y mucho menos regulado. Y no todos tienen que seguir el mismo camino. Por lo tanto, cada uno tiene su propia verdad. Así que respeta la verdad de los demás. Simplemente conecta tú con tu propia esencia. El verdadero despertar espiritual es cuando algo emerge dentro de ti, que está ya muy profundo y que todas las personas desconocen, pero tú sí lo conoces, tú sí sabes quién eres. Y eso es lo importante. Lo que lo conocen los demás, eso no carece de importancia. Tú sabes que eres un ser iluminado y sabes que eres un ser divino. Y la realidad es flexible y está sujeta a modificaciones. La realidad es producto de la percepción que tú percibes. Es simplemente un acto selectivo de atención y de interpretación. Pero las realidades cambian. Va a depender de la lupa con la que estés mirando justo ese día. Y cuando te sientas con incertidumbre, encuentra esa libertad para crear cualquier cosa que desees. Y aunque muchos temen a esa incertidumbre, yo creo que es una muy buena oportunidad para el cambio y para crecer. Entonces, ser divino, la relación espiritual es mucho más preciada que la física. Pero una no va sin la otra, no te olvides. Y la relación física sin la espiritual es como un cuerpo sin alma. Tú eres las dos cosas. Así que cuida las dos cosas. El más grande quizá de los delirios es creerse que el conocimiento no es justamente un delirio. Y sí, relaciona y reflexiona sobre tu existencia y tus pensamientos. Preséntale cara, colócale foco, ponle atención, pero nunca te fanatices, simplemente fluye. Porque nada es más importante que reconectar con tu propia felicidad, con esas creencias tuyas que te potencian. Nunca le des importancia a las que te limitan, por favor, ser divino. Porque no hay camino a la felicidad es el propio camino. Por lo tanto, tampoco te obsesiones con lograr la felicidad, sino que disfruta el presente, porque ya hoy, en este momento, tú ya eres feliz. Tienes que crecer desde adentro hacia afuera. Nadie puede enseñarte eso. Nadie tampoco te puede hacer espiritual o no espiritual, porque no hay otro maestro que tú mismo, ser divino. Tu vida es rica y plena. Por lo tanto, mantén positivos tus pensamientos, porque tus pensamientos se convierten en palabras. Y mantén tus palabras positivas, porque tus palabras se convierten en tus actos. Y mantén tus actos positivos, porque tus actos se convierten en hábitos. Y mantén tus hábitos positivos, porque tus hábitos se convierten en valores. Y mantén tus valores positivos, porque tus valores se convierten en tu destino. Tus pensamientos determinan tus conductas y por consiguiente tu realidad deseada. Nunca te olvides lo que te acabo de decir.
Nunca intentes tampoco alcanzar a Dios con tu mente pensante. Eso solamente te va a llevar a ideas intelectuales, actividades y creencias. Intenta alcanzar a Dios con tu propio corazón, con esa emoción potente e inalcanzable, con esa conciencia emocional e espiritual. Conéctate con tu emoción, nunca con la religiosidad y con los dogmas. Los grandes hombres son aquellos que ven que la espiritualidad es más fuerte que cualquier fuerza material y que los pensamientos gobiernan el mundo. Y el dolor es inevitable, ser divino, pero el sufrimiento, ese sí que es opcional. Lo que realmente nos produce malestar no es el dolor en sí, sino cómo te relacionas con el dolor. Si tu mente engendra malestar y acelera eso hasta tu envejecimiento, sin embargo el descanso de tu cuerpo y de tu mente revierte hasta tu edad biológica. Entonces vemos que la espiritualidad muchas veces viene de la mano de la relajación y de la paz interior. Porque la verdadera felicidad no puede encontrarse en cosas que cambian y que pasan de largo por tu vida. El placer y el dolor se alternan inexorablemente. Sin embargo, la felicidad viene del yo, del ser divino. Por lo tanto, encuentra tu ser divino dentro tuyo y poténcialo. Y nunca te separes del amor y de la espiritualidad, porque el amor y la espiritualidad son inseparables. Es una conexión que siempre la debes alimentar. Y cada momento que no sigues tu guía interna, vas a perderte, ser divino. Tu energía se pierde. Así que regresa a tu guía interna, a esa vocecita interna, esa intuición bonita. Usa la música como mediadora entre la vida y la espiritual, entre la alegría y entre las frustraciones de la vida. Y si haces un buen trabajo, te sanas a ti mismo y al mismo tiempo esa gran dosis de alegría es una cura espiritual para todos los que están alrededor de ti y vas a trascender todas las barreras. Siempre habla desde el altruismo. ¿Y cómo es altruismo bonito? Que te sale desde la identidad propia de tu ser, no solamente te va a beneficiar a ti, sino a todos los que te quieren y los que están alrededor de ti. La religión tiene que ser tu templo dentro de tu propio hogar y de tu propio cuerpo, de tu propia mente y de tu propio corazón. Ahí está tu templo. Y tu filosofía, ser divino, es la amabilidad, la verdad, la libertad. Esa es la auténtica religión. Es perseguir la esencia de uno mismo y siempre, ser divino, hacer el bien y vibrar bonito y tener la frecuencia siempre en alto. Elévate en perdón y elévate en bondad. Y no te apegues a los resultados, ser divino. Actúa bien y no te apegues a las proyecciones de lo que tú estás esperando. Libérate de eso. Abre tu corazón a los demás y simplemente ábrelos. Si te dan algo en consecuencia que no te gusta y te da el sufrimiento y te duele, simplemente entiende que el otro todavía no ha trascendido en evolución y en vibración. Simplemente ilumínalo y suéltalo. Busca el silencio en la montaña, busca el silencio accesible a ti mismo, busca ese silencio que está dentro de tu propio ser. Porque a veces la gente solo ve lo que está dispuesta a ver. Y nunca seas esclavo de tu creencia. Sé esclavo de la luz espiritual y de la luz inefable, que ese sí merece el premio Nobel de la gran felicidad. Repito y digo,
La felicidad depende de solamente de lo que tú puedes dar, de lo que tú puedas dominar en tu mente, de la libertad que puedas actuar, de las palabras que puedas traer de paz, de tu energía y de todo aquello que eso te va a traer como, como algo simple, como un espejo hacia tu vida, hacia el universo. Y este mundo será un mundo mucho mejor si atraes la energía que desprendes y difundes buenas vibraciones positivas. Ahora, César Divino, continúa escuchando estos audios una y otra vez, hasta que tu mente lo entienda y hasta que tu alma lo capte como real, hasta que no se te cueste entender palabras tan bonitas como la expansión de conciencia, la libertad intelectual, el desapego emocional, el altruismo desde la paz, el amor desde la libertad. Nunca aguantes nada por sumisión o por tratar de encajar con otros. No, ser divino, tú eres un ser independiente, libre y potente. Tú eres grande, fuerte, valiente. Actúa desde ese lugar y siempre, siempre volverás a tu centro, a tus chakras iluminados, a tu sistema coronario elevado y serás Dios presente en este mundo. Ser espiritual no es escaparse de la vida, ni mucho menos volverse indiferente, porque la verdadera espiritualidad es auténtica, es todo lo opuesto a aquella especie de mezquinidad espiritual. Tampoco se trata de quien tenga razón o quien gana una discusión religiosa o espiritual, sino se trata de reconocer que en cada guerra, sea interna o externa, siempre hay heridas de ambos lados y que el dolor de la otra persona, ser divino, es tan válido y profundo como el tuyo. Y cuando comprendemos esto, dejamos de medir la vida en términos de derrotas y victorias, porque la espiritualidad real se sitúa por encima de los recortes, de las pérdidas y de los tropezones. Porque sí, tropezamos y trompezamos muchos, caemos constantemente, ser divino, incluso cuando estamos muy iluminados, entre comillas. La diferencia es que cuando estás ya caminando más en la luz, vas a descubrir rápidamente que has estado tropezando y vas a aprender. Y la diferencia es que cuando estás tan en la oscuridad, ni siquiera te darás cuenta que estás cayendo. Por eso quiero hoy invitarte a abrazar esa verdad. Tu camino no tiene que ser perfecto para ser sagrado, ser divino. Cada caída, cada pausa, cada lágrima puede convertirse en semilla de comprensión, siempre y cuando la riegues con amor y con gratitud. Entonces, cuando miramos esa felicidad desde el alma, no es tan una meta lejana, sino que te das cuenta que es un estado que cultivas en cada respiración. Repito, es un estado que cultivas con cada respiración. Ser divino, no te olvides que tú respiras 1.000 millones de veces por minuto y tú cultivas la felicidad con cada respiración, porque estás vivo, estás viva. Y la espiritualidad no se trata de un traje que nos ponemos, sino que es todo lo contrario, es un latido silencioso que nos recuerda que somos mucho más grandes que el miedo, somos mucho más profundos que cualquier culpa que tengas y somos mucho más eternos
que cualquier derrota. Entonces comencemos este audio de limpieza energética y si puedes ponte tus manos sobre tu corazón en este momento y repite conmigo o repite en silencio. Hoy elijo vivir este minuto con amor, con gracia y con gratitud. Ser espiritual no es escaparse de la vida, ni mucho menos volverse indiferente, porque la verdadera espiritualidad es auténtica, es todo lo opuesto a aquella especie de mezquinidad espiritual. Tampoco se trata de quien tenga razón o quien gana una discusión religiosa o espiritual, sino se trata de reconocer que en cada guerra, sea interna o externa, siempre hay heridas de ambos lados y que el dolor de la otra persona, ser divino, es tan válido y profundo como el tuyo. Y cuando comprendemos esto, dejamos de medir la vida en términos de derrotas y victorias, porque la espiritualidad real se sitúa por encima de los recortes, de las pérdidas y de los tropezones. Porque sí, tropezamos y tropezamos muchos, caemos constantemente, ser divino, incluso cuando estamos muy iluminados, entre comillas. La diferencia es que cuando estás ya caminando más en la luz, vas a descubrir rápidamente que has estado tropezando y vas a aprender. Y la diferencia es que cuando estás tan en la oscuridad, ni siquiera te darás cuenta que estás cayendo. Por eso quiero hoy invitarte a abrazar esa verdad. Tu camino no tiene que ser perfecto para ser sagrado, ser divino. Cada caída, cada pausa, cada lágrima puede convertirse en semilla de comprensión, siempre y cuando la riegues con amor y con gratitud. Entonces, cuando miramos esa felicidad desde el alma, no es tan una meta lejana, sino que te das cuenta que es un estado que cultivas en cada respiración. Repito, es un estado que cultivas con cada respiración. Ser divino, no te olvides que tú respiras 1.000 millones de veces por minuto y tú cultivas la felicidad con cada respiración, porque estás vivo, estás viva. Y la espiritualidad no se trata de un traje que nos ponemos, sino que es todo lo contrario, es un latido silencioso que nos recuerda que somos mucho más grandes que el miedo, somos mucho más profundos que cualquier culpa que tengas y somos mucho más eternos que cualquier derrota. Entonces comencemos este audio de limpieza energética y si puedes ponte tus manos sobre tu corazón en este momento y repite conmigo o repite en silencio. Hoy elijo vivir este minuto con amor, con gracia y con gratitud. Ser espiritual no es escaparse de la vida, ni mucho menos volverse indiferente, porque la verdadera espiritualidad es auténtica, es todo lo opuesto a aquella especie de mezquinidad espiritual. Tampoco se trata de quien tenga razón o quien gana una discusión religiosa o espiritual, sino se trata de reconocer que en cada guerra, sea interna o externa, siempre hay heridas de ambos lados y que el dolor de la otra persona, ser divino, es tan válido y profundo como el tuyo. Y cuando comprendemos esto, dejamos de medir la vida en términos de derrotas y victorias,
porque la espiritualidad real se sitúa por encima de los recortes, de las pérdidas y de los tropezones. Porque sí, tropezamos y tropezamos muchos, caemos constantemente, ser divino, incluso cuando estamos muy iluminados, entre comillas. La diferencia es que cuando estás ya caminando más en la luz, vas a descubrir rápidamente que has estado tropezando y vas a aprender. Y la diferencia es que cuando estás tan en la oscuridad, ni siquiera te darás cuenta que estás cayendo. Por eso quiero hoy invitarte a abrazar esa verdad. Tu camino no tiene que ser perfecto para ser sagrado, ser divino. Cada caída, cada pausa, cada lágrima puede convertirse en semilla de comprensión, siempre y cuando la riegues con amor y con gratitud. Entonces, cuando miramos esa felicidad desde el alma, no es tan una meta lejana, sino que te das cuenta que es un estado que cultivas en cada respiración. Repito, es un estado que cultivas con cada respiración. Ser divino, no te olvides que tú respiras 1.000 millones de veces por minuto y tú cultivas la felicidad con cada respiración, porque estás vivo, estás viva. Y la espiritualidad no se trata de un traje que nos ponemos, sino que es todo lo contrario, es un latido silencioso que nos recuerda que somos mucho más grandes que el miedo, somos mucho más profundos que cualquier culpa que tengas y somos mucho más eternos que cualquier derrota. Entonces comencemos este audio de limpieza energética y si puedes ponte tus manos sobre tu corazón en este momento y repite conmigo o repite en silencio. Hoy elijo vivir este minuto con amor, con gracia y con gratitud. Ser espiritual no es escaparse de la vida, ni mucho menos volverse indiferente, porque la verdadera espiritualidad es auténtica, es todo lo opuesto a aquella especie de mezquinidad espiritual. Tampoco se trata de quien tenga razón o quien gana una discusión religiosa o espiritual, sino se trata de reconocer que en cada guerra, sea interna o externa, siempre hay heridas de ambos lados y que el dolor de la otra persona, ser divino, es tan válido y profundo como el tuyo. Y cuando comprendemos esto, dejamos de medir la vida en términos de derrotas y victorias, porque la espiritualidad real se sitúa por encima de los recortes, de las pérdidas y de los tropezones. Porque sí, tropezamos y tropezamos muchos, caemos constantemente, ser divino, incluso cuando estamos muy iluminados, entre comillas. La diferencia es que cuando estás ya caminando más en la luz, vas a descubrir rápidamente que has estado tropezando y vas a aprender. Y la diferencia es que cuando estás tan en la oscuridad, ni siquiera te darás cuenta que estás cayendo. Por eso quiero hoy invitarte a abrazar esa verdad. Tu camino no tiene que ser perfecto para ser sagrado, ser divino. Cada caída, cada pausa, cada lágrima puede convertirse en semilla de comprensión, siempre y cuando la riegues con amor y con gratitud. Entonces, cuando miramos esa felicidad desde el alma, no es tan una meta lejana, sino que te das cuenta que es un estado que cultivas en cada respiración. Repito,
Es un estado que cultivas con cada respiración. Ser divino, no te olvides que tú respiras 1.000 millones de veces por minuto y tú cultivas la felicidad con cada respiración, porque estás vivo, estás viva. Y la espiritualidad no se trata de un traje que nos ponemos, sino que es todo lo contrario, es un latido silencioso que nos recuerda que somos mucho más grandes que el miedo, somos mucho más profundos que cualquier culpa que tengas y somos mucho más eternos que cualquier derrota. Entonces comencemos este audio de limpieza energética y si puedes ponte tus manos sobre tu corazón en este momento y repite conmigo o repite en silencio. Hoy elijo vivir este minuto con amor, con gracia y con gratitud. Ser espiritual no es escaparse de la vida, ni mucho menos volverse indiferente, porque la verdadera espiritualidad es auténtica, es todo lo opuesto a aquella especie de mezquinidad espiritual. Tampoco se trata de quien tenga razón o quien gana una discusión religiosa o espiritual, sino se trata de reconocer que en cada guerra, sea interna o externa, siempre hay heridas de ambos lados y que el dolor de la otra persona, ser divino, es tan válido y profundo como el tuyo. Y cuando comprendemos esto, dejamos de medir la vida en términos de derrotas y victorias, porque la espiritualidad real se sitúa por encima de los recortes, de las pérdidas y de los tropezones. Porque sí, tropezamos y tropezamos muchos, caemos constantemente, ser divino, incluso cuando estamos muy iluminados, entre comillas. La diferencia es que cuando estás ya caminando más en la luz, vas a descubrir rápidamente que has estado tropezando y vas a aprender. Y la diferencia es que cuando estás tan en la oscuridad, ni siquiera te darás cuenta que estás cayendo. Por eso quiero hoy invitarte a abrazar esa verdad. Tu camino no tiene que ser perfecto para ser sagrado, ser divino. Cada caída, cada pausa, cada lágrima puede convertirse en semilla de comprensión, siempre y cuando la riegues con amor y con gratitud. Entonces, cuando miramos esa felicidad desde el alma, no es tan una meta lejana, sino que te das cuenta que es un estado que cultivas en cada respiración. Repito, es un estado que cultivas con cada respiración. Ser divino, no te olvides que tú respiras 1.000 millones de veces por minuto y tú cultivas la felicidad con cada respiración, porque estás vivo, estás viva. Y la espiritualidad no se trata de un traje que nos ponemos, sino que es todo lo contrario, es un latido silencioso que nos recuerda que somos mucho más grandes que el miedo, somos mucho más profundos que cualquier culpa que tengas y somos mucho más eternos que cualquier derrota. Entonces comencemos este audio de limpieza energética y si puedes ponte tus manos sobre tu corazón en este momento y repite conmigo o repite en silencio. Hoy elijo vivir este minuto con amor, con gracia y con gratitud. Ser espiritual no es escaparse de la vida, ni mucho menos volverse indiferente, porque la verdadera espiritualidad es auténtica,
Es todo lo opuesto a aquella especie de mezquinidad espiritual. Tampoco se trata de quien tenga razón o quien gana una discusión religiosa o espiritual, sino se trata de reconocer que en cada guerra, sea interna o externa, siempre hay heridas de ambos lados y que el dolor de la otra persona, ser divino, es tan válido y profundo como el tuyo. Y cuando comprendemos esto, dejamos de medir la vida en términos de derrotas y victorias, porque la espiritualidad real se sitúa por encima de los recortes, de las pérdidas y de los tropezones. Porque sí, tropezamos y tropezamos muchos, caemos constantemente, ser divino, incluso cuando estamos muy iluminados, entre comillas. La diferencia es que cuando estás ya caminando más en la luz, vas a descubrir rápidamente que has estado tropezando y vas a aprender. Y la diferencia es que cuando estás tan en la oscuridad, ni siquiera te darás cuenta que estás cayendo. Por eso quiero hoy invitarte a abrazar esa verdad. Tu camino no tiene que ser perfecto para ser sagrado, ser divino. Cada caída, cada pausa, cada lágrima puede convertirse en semilla de comprensión, siempre y cuando la riegues con amor y con gratitud. Entonces, cuando miramos esa felicidad desde el alma, no es tan una meta lejana, sino que te das cuenta que es un estado que cultivas en cada respiración. Repito, es un estado que cultivas con cada respiración. Ser divino, no te olvides que tú respiras 1.000 millones de veces por minuto y tú cultivas la felicidad con cada respiración, porque estás vivo, estás viva. Y la espiritualidad no se trata de un traje que nos ponemos, sino que es todo lo contrario, es un latido silencioso que nos recuerda que somos mucho más grandes que el miedo, somos mucho más profundos que cualquier culpa que tengas y somos mucho más eternos que cualquier derrota. Entonces comencemos este audio de limpieza energética y si puedes ponte tus manos sobre tu corazón en este momento y repite conmigo o repite en silencio. Hoy elijo vivir este minuto con amor, con gracia y con gratitud.